Hola a todos, bienvenidos a este webinar de gestión del tiempo. De antemano, muchísimas gracias por conectarnos unos minutitos el día de hoy. Esperemos, bueno, pues sea de mucho de su agrado y pues yo creo que algunos ya lo conocen, pero no está de más. Les presento a Israel Villalobos. Él es psicoterapeuta con especialidad laboral, cuenta con más de 20 años de experiencia y pues todo tuyo, Isra. Gracias, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya me pueden ver aquí en la cámara. Primero que nada, muchas gracias por asistir a este webinar. Ahí se ve ya la parte de... Ya está grabando. Ok. Entonces, bueno, primero que nada agradecerles el que se hayan dado el tiempo para poder atender este webinar. Vamos a ver algunos puntos importantes precisamente que nos van a servir como algunas herramientas básicas. Es mucha la información cuando hablamos en la parte de gestión del tiempo, una administración del tiempo eficaz, pero vamos a ver algunos ejemplos de lo que aplicamos, por ejemplo, en alguno de nuestros cursos o talleres ya de una forma más robusta en cómo utilizar estas herramientas. Por otro lado, también identificar o ver cuáles son algunas de las circunstancias que nos podemos llegar a topar como detractores del tiempo y algunos de estos ejemplos en los cuales muchos de ustedes se van a ver identificados posiblemente con esta parte. Ahora, sin más premura, déjenme, les comparto la presentación para poder iniciar. De igual forma también pueden levantar la mano. Sí, Julieta, alzó la mano. No sé si tengas alguna duda, pregunta antes de empezar. No creo que no. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Denme un segundo para poderles presentar la... Ok, me dicen si pueden ver puntualmente. Ok, me dicen si pueden ver la presentación ya en este momento. Sí, es correcto. Ok, una pregunta, ¿se ve la pantalla de fondo, la de los slides, o se ve la pantalla completa? Se ve en Pantalla modo completa. presentación. Ok, a ver, denme un segundo. Ok, vamos a ver si... Ahora si me lo permite. Voy a desconectar una de las pantallas para poder proyectar aquí. Listo. Ok, ya está. Una disculpa, está tardando un poquito la carga, pero ya estamos empezando. Ok, listo. Ahí podemos ver la presentación, ¿correcto? Sí.
Muy bien, Sí, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Primero que nada, ¿qué es básicamente la estructura del tiempo y cómo se genera esta administración? Nos vamos a ir nada más como una descripción muy breve de cómo es. La otra parte es, vamos a ver algunos de los ejemplos de algunas herramientas que podemos utilizar, como lo es el principio 90-10, el método de 3 minutos, la matriz de Eisenhower. Vamos a ver también los aspectos de los detractores de la productividad y el tiempo, internos y externos, y vamos a ver algunos puntos para la optimización del tiempo y la gestión de reuniones eficaces. Básicamente, hicimos un pequeño concentrado para ustedes para que podamos entender y ver cómo funciona esta parte de la gestión del tiempo. Muy bien, bueno, primero que nada, lo que buscamos como objetivo es identificar las condiciones que afectan de manera negativa nuestro tiempo, implementar herramientas que sirvan a mejorar esta administración de nuestras actividades y aprovechando el tiempo de manera cualitativa. Ahora, en cuestión de la parte de la definición del tiempo, es lo que buscamos es algo que sirve a medirse en una duración o separación de acontecimientos. Si bien el tiempo permite ordenar los sucesos en secuencia, estableciendo un pasado, un futuro y obviamente un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros que es llamado presente, ¿no? En esta parte, pues bueno, entendemos como pasado las cosas que ya ocurrieron, futuro las que no han ocurrido y el presente lo que está ocurriendo precisamente en este momento. Ahora, una vez dicho esto, pues vamos a dejar de lado la parte de que del hubiera o del posiblemente para dar pie al actual presente, que es entender lo que estamos viviendo en este momento para poderlo implementar y llevar a cabo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que de inicio podemos considerar y entender en la parte de la administración del tiempo? Básicamente las estructuramos en 3 Ps. La primera es planificación del tiempo. ¿Cómo funciona esta parte? Cuando tenemos claro lo que debemos hacer, sabemos hacia dónde vamos y somos conscientes del tiempo que se va a invertir en esa actividad, aprovechándolo al máximo y obviamente porque iniciamos las funciones de manera inmediata sin divagar. Ahora, esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque últimamente en muchas de las generaciones, y precisamente en estas últimas 2 generaciones, hemos tenido mucho ese término o esa palabrita llamada procrastinación. Y la procrastinación no es más que esta parte, es la falta de planificación del tiempo, es cuando no aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos integrado y obviamente empezamos a divagar en muchas circunstancias, perdiendo a grosso modo el tiempo tan valioso que tenemos para poder ejecutar. Priorizar las actividades y no acumular las tareas nos permite tener el escritorio despejado y obviamente con todo al día. Ahora, en muchas ocasiones hay circunstancias que nos pueden retrasar o nos pueden limitar o nos pueden generar algunas circunstancias que puede hacer que no todo se cumpla. Y es aquí donde tenemos que aprender a priorizar. Un ejemplo, cuando tenemos cosas que son urgentes, cuando tenemos cosas que no son urgentes, pero son importantes, cuando tenemos cosas que no son puntualmente ni urgentes ni importantes, etcétera. De eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la matriz de Eisenhower. Y vamos a la parte de puntualizar, que es el tercer punto, ¿no? Y esto es hacer solo una actividad a la vez y enfocarnos de tal manera que logremos culminarla. Si iniciamos varias al tiempo, se corre el riesgo de cometer errores y dejarlas iniciadas y no hay nada más gratificante que ir cumpliendo poco a poco nuestros objetivos. Yo sé que para muchos de ustedes les sonará un poquito raro decir, bueno, a ver, es que en la empresa o en las empresas donde he estado trabajando, pues bueno, siempre nos han dicho que hay que ser multitask. Desafortunadamente les tengo una mala noticia. El ser multitask no funciona, nunca ha funcionado y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no somos sistemas puntualmente tan estructurados y como seres humanos podemos generar enfoque a una circunstancia o a otra circunstancia sin perder la noción y el tiempo estructurado hacia poder hacer la implementación de forma correcta y culminarlo en tiempo. El ser multitask es como una persona con trastorno de déficit de la atención. O sea, empieza a hacer una cosa en un lado, luego en otro lado, luego en otro lado, luego en otro lado, luego en otro lado, y tarda mucho tiempo para cerrar cada uno de sus procesos o algunos incluso se quedan inconclusos. Entonces, por eso es muy importante saber cómo puntualizar las cosas que tengo que realizar, llevarlas a cabo y poderlas culminar.
Vamos a la parte de los ejercicios del tiempo. Precisamente con estas 3 P's que aprendimos en este momento, vamos a realizar un pequeño ejercicio para realizar la planeación de nuestro día, considerando algunos aspectos. Y para esto les voy a pedir de favor que todos ustedes, no sé si tengan una hoja a la mano, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de una agenda. Y en esta parte de la agenda vamos a establecer 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para nuestra vida personal. Si sumamos todas estas horas, vuestras 3 partes nos van a dar nuestras 24 horas. Ahora, está construido o estructuralmente hecho para que todos podamos tener regularmente 8 horas de descanso, que es lo que la OMS puede definir como el tiempo adecuado para poder descansar. 8 horas de trabajo establecido incluso por la OIT, como la Organización Internacional de Trabajo, como el punto intermedio establecido para poder generar nuestras actividades laborales. Y 8 horas para nuestra vida laboral, que básicamente se fundamentan en todas las acciones que necesitamos para nuestra propia vida o las personas que están a nuestro alrededor. Muchos de nosotros podemos estar desbalanceando esta parte y aquí es donde entramos a este segundo punto, ¿no? Que es tratar de generar un balance que pueda definirse como mejor convenga a la persona sin perderlo la base de estas 8, 8 y 8 horas. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros trabajamos 12 horas, vamos a mermar la parte de las otras 2 partes. Vamos a suponer, si yo tengo 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para mi vida personal, pero le estoy agregando 4 horas a mi trabajo, en algún momento o puedo mermar mi descanso o puedo mermar mi vida personal. A muchos de ustedes posiblemente esto ya les haga más sentido o les suene familiar. ¿Por qué? Porque regularmente en la industria o en las organizaciones llegamos a tener este tipo de variables y obviamente hay una repercusión por ello. Es fácil cuando lo mencionamos a la parte de trabajo, incluso a la parte de recursos humanos, cuando generamos tiempo extra. ¿Qué tan bueno es el tiempo extra? ¿Qué tan viable es tener el tiempo extra? Pues bueno, realmente si partimos desde esta premisa, desde aquí ya estamos tronando. Entonces, ¿se vale a lo mejor extender una hora en alguno de estos conceptos? Por ejemplo, generar 9 horas de trabajo. Sí, está bien. Puedes reducir una hora de descanso o una hora para tu vida personal y todavía puede ser estable. 2, ya estás rayando en el límite. Ya cuando pasas esa tercera hora de trabajo extraordinario, ya estás mermando una de las otras 2. Mismo caso ocurre cuando también aplicamos en los otros sentidos, no necesariamente en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo le integro más horas a mi vida personal o más horas a mi tiempo de descanso? Vamos a este mismo ejemplo. Cuando hablamos de la procrastinación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy trabajando y en lugar de estar realmente enfocado a mi trabajo, me dedico a hacer cosas de la vida personal o a descansar en el mismo periodo de trabajo? Si bien muchos de nosotros nos va a sonar más familiar esta parte ahora que pasamos esta parte de la pandemia, de estar trabajando de manera remota, pues nos dimos cuenta que podemos realizar actividades en menor tiempo y tener más horas de descanso o más horas para nuestra vida personal. Pero si hablamos en el hecho de ser productivos y aprovechar nuestras 8 horas de manera eficiente, entonces deberíamos de enfocarnos a esas 8 horas de trabajo y no a lo mejor perder el tiempo en algunas otras actividades como partes de nuestras actividades personales o actividades de descanso. Entonces, es muy importante saber cómo balanceamos estos 3 ejes para poder tener un buen balance en nuestra vida personal. Ahora, el ejercicio que vamos a correr en este momento van a tener puntualmente 5 minutos para hacerlo, no más tiempo, es planificar esas 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de vida personal. Y vamos a empezar con el ejercicio ahora. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al ejercicio, puede abrir el micrófono y comentar su inquietud.
Ok, nos queda un minuto para cerrar el ejercicio. ¿Pueden alzar la mano, por favor, los que ya terminaron con el ejercicio? Aquí ya tenemos uno, dos. Ok, perfecto. Ok, ¿les falta mucho para concluir con su ejercicio? Pueden abrir el micrófono. Ok, Jackie ya terminó también. Julieta también. Ok, vamos a esperar un minuto nada más para poder concluir. Coqui ya terminó. Ok, bueno, vamos a continuar. Los que ya terminaron su ejercicio, digo, excelente. Vamos a tomar algún ejemplo. No sé, Alejandra, ¿nos pudieras compartir cómo quedó tu agenda? Claro, lo que me di cuenta es que tengo muy pocas actividades. Este, a ver, eh, ok, yo me levanto a las 6 y de 6 a 7 me baño y desayuno. Entonces eso lo puse en tiempo personal. Luego de 7 de la mañana a 8 es el trayecto que yo hago de mi casa a la oficina. De 8 de la mañana a 7 de la tarde estoy en la oficina trabajando. De 7 a 9 los martes y los jueves tengo, estudio la maestría. Y los miércoles y los viernes bailo. Entonces esas son mis dos actividades personales. Y luego de descanso, pues llego a la casa a las 9 de 9 a 10 ceno y a las 10 me voy a dormir. Ok. Entonces, si te fijas, y digo, este es un ejercicio para todos. Si te fijas, tenemos una mezcla básicamente de todas nuestras actividades. Ahora, lo que vamos a hacer en este ejercicio para poderlo cerrar es cómo podemos ver cuántas horas son puntualmente para mi descanso, cuántas horas son para mi trabajo y cuántas son para mi vida personal. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de la primer parte. ¿Por qué? Porque vamos a identificar, como bien mencionas, a lo mejor tenemos muchos huecos o tiempos muertos o sobreexceso de horas en alguna de estas tres variables. Entonces, es muy importante tratar de generar un balance en esto. En la parte no lo vamos a ver en el webinar, pero por ejemplo en el curso. Vemos aparte otra extensión de este mismo ejercicio donde evaluamos la parte de placer y logro. Esto es sumamente, sumamente importante porque es lo que realmente le da sentido y valor a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos las actividades, regularmente las podemos hacer de forma automática o porque tenemos que hacerla. Sin embargo,
no evaluamos el logro que tenemos o el placer que nos genera hacerlo. Me voy a ir a este ejemplo, empecé a hacer ahorita un pequeño ejemplo para ustedes, que es, por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana y hago ejercicio de 5:30 a 7 de la mañana. Si hablo en el sentido de placer, pues realmente es algo que no es placentero levantarme a las 5:30 de la mañana, es muy doloroso, créanme. Sin embargo, tiene un punto de logro para mí. Y entonces, el hacer actividad física todos los días en ese horario, porque es el horario que me permiten mis hijas antes de que se despierten y ya después ya no me dan chance, entonces, estoy haciendo algo para mí, que aunque no es del todo placentero por levantarme esa hora, sí es algo que tiene mucho logro para mí. Por ejemplo, en el caso de Alejandra, en la parte de la maestría puede ser algo que dices, bueno, tiene placer para mí porque me gusta mucho lo que estoy estudiando, vamos a suponer que así sea, y tiene un gran logro en esta parte. Para esto evaluamos y damos una categorización para ver qué tanto grado de placer y qué tanto grado de logro se genera. Mismo caso también en la siguiente actividad que estoy poniendo aquí, por ejemplo, hacer desayuno a mis hijas y prepararlas para la escuela. En ese inter, para mí es muy placentero convivir con ellas y hacerles de desayunar. Me encanta cocinar en mis ratos libres. Sin embargo, digo, bueno, ¿qué tanto logro estoy generando en ello? A lo mejor no es mucho. Entonces, al igual que eso, puedo identificar también el grado que le estoy dando de placer y de logro. De 8 a 9, llevarlas a la escuela. Perdón, aquí hay un error ortográfico. Acá arriba. Y vamos a hablar en el punto de decir, ¿sabes qué? Bueno, las tengo que llevar a la escuela y de ahí me voy a la oficina. Bueno, ¿qué tanto placer me genera conducir a la parte de llevarlas a la escuela y qué tanto logro me genera? Pues posiblemente muy poco. Entonces, en esta parte también aprender a diferenciar estos aspectos de los cuales estamos viviendo nos da mucho sentido a saber qué tantas actividades estamos haciendo que tienen valor para nosotros y cuántas no tienen valor. Ahora, se sorprenderían en verdad de cuántas circunstancias se pueden resolver en cuestión de estado de ánimo, en cuestión de ansiedad, en cuestión de depresión, para cualquier colaborador, para cualquier trabajador, y más cuando está en una condición de burnout. ¿Por qué? Porque esta parte de hacer las cosas que te gustan y las cosas que te generan logro, desarrollan mayor habilidad de empatía en cuestión de tu trabajo y también obviamente en tu vida personal y en tus actividades de descanso. Ok, vamos a avanzar con el siguiente de los puntos de la presentación. Y bueno, vamos ahora al siguiente punto que es el ejercicio 90-10. Cuando hablamos en la parte del principio 90-10, son actividades que regularmente nosotros estamos haciendo en nuestro día a día. Y estas actividades de nuestro día a día seguramente tienen acciones circunstanciales. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo del principio 90-10, el principio es el 10% de nuestra vida está relacionado a las circunstancias, a las cosas que nos pasan, y el 90% de la vida sobre cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, la primer parte explica mucho el término de decir, bueno, si yo tengo, por ejemplo, una actividad en la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, me levanto, me baño, me cambio, me preparo. Y cuando salgo para ir a la oficina, me doy cuenta que la llanta de mi coche está ponchada. Entonces, si yo veo el aspecto de que la llanta está ponchada, como que ya mi día se fregó por completo, entonces mi percepción sobre el resto de las acciones va a ser posiblemente negativa o va a generar una parte de conflicto en lo que estoy haciendo. Entonces, todo está en la forma en la que nosotros identificamos la parte del problema y qué tanto valor le estamos dando a ese problema. Vamos a suponer, la llanta está ponchada, me empiezo a poner de malas, digo, voy a llegar tarde al trabajo, me peleo con mi pareja, le llamo la atención a mis hijos, porque yo estoy enfocado en el hecho de que se me va a hacer tarde, que no voy a alcanzar a llegar, que no sé si a lo mejor va a llegar un Uber o no, llego a la oficina, me pongo de malas con todos, entonces al final del día puedo decir, tuve un pésimo día. Y la realidad en esta proporción es cómo manejo la parte del problema.
Vamos a suponer que si veo que salgo igual a las 6 de la mañana, me preparo para hacer todo lo que había mencionado, salgo y veo la llanta del coche ponchada, digo, bueno, tengo dos opciones, busco ahorita un Uber, me muevo, trato de resolver esa parte o me pongo rápido a cambiar la llanta y a resolver esto, e incluso le puedo pedir ayuda a mi pareja para poderlo hacerlo más rápido. Si se fijan, es una alternativa a la solución de. Ahora, ¿dónde entra este punto en la afectación del tiempo? Precisamente cuando nosotros visualizamos ese 90% de la circunstancia de forma negativa, perdemos muchísimo tiempo tratando de encontrar una evasión a la respuesta y resolverla. E incluso podemos llegar a tomar la acción y ahora sí enjaretársela a las personas que están en ese momento. No, no digo puntualmente culpabilizarlos, pero sí descargarlo, toda la emoción que tenemos sobre ellos, y al final del día es invertir tiempo innecesario en cosas innecesarias. Ahora, cuando hablamos de cómo optimizamos ese mismo tiempo, es cuando digo, ok, bueno, tengo una situación, tengo un problema, tengo una amenaza, tengo una circunstancia que tengo que resolver ya, entonces tengo que enfocarlo y tratar de buscarle la mejor vía para poder solucionarlo. Mientras más rápido lo solucione, mejor. Y es aquí donde entramos también a otro ejemplo sobre, que es no al principio 90-10, sino el método de los 3 minutos. Y este método de los 3 minutos es cómo puntualmente puedo decir, ok, tengo una situación que puedo resolver en 3 minutos. Si yo enfoco mi tiempo en esos 3 minutos, puedo quitarme carga de mi día a día. En muchas ocasiones, por eso se empiezan a convertir los embudos de situaciones que no podemos culminar en nuestro día a día. Y este ejemplo lo he puesto mucho en práctica precisamente con las áreas de finanzas. ¿Por qué? Porque vamos empezando a cargar o a sobrecargar estos puntos o estos tiempos en acciones pequeñas que si le diéramos esos 3 minutos pudiéramos sacarlo de nuestra bandeja y empezar a enfocarnos en otra actividad de mayor peso. Mientras más hagamos actividades pequeñas y resolvamos, podamos dejar en un tiempo específico determinado acciones que nos tomen mucho más tiempo y que requieran toda nuestra atención. Ahora voy a poner algunos ejemplos de precisamente de algunas cosas que se pueden realizar en 3 minutos, como puede ser tener una charla con un colaborador que requiere orientación, organizar correos relevantes en la bandeja de entrada, programar un plan de trabajo de media jornada del día, dar un buen consejo a alguien, desayunar algo ligero antes de trabajar, cepillarme los dientes, jugar con mis hijos, organizar mi escritorio personal. Y en verdad, todos estos puntos los he puesto incluso personalmente en práctica y funcionan. La idea y el objetivo de esto es también identificar y saber dentro de mi agenda, dentro de mis actividades, ¿cuántos de estos puedo ir cerrando en los próximos 3 minutos? Ahora bien, esta siguiente parte del ejercicio es vean sus agendas y empiecen a identificar cuáles de ellos pueden reducirse si los hacemos en el inter de esos 3 minutos, cuáles de ellos pueden entrar en el inter de esos 3 minutos. Y por el otro lado, ¿qué situaciones de las que tienen en su agenda se ven afectadas en este principio 90-10 o 10-90? Donde algunas pueden, vamos a poner junta con mi jefe. Ok, voy a tener junta con mi jefe, pero mi jefe posiblemente me vaya a cuestionar una cosa y otra, pero si yo me pongo al tú por tú con mi jefe y en lugar de avanzar, entramos en un punto de conflicto, se nos va el tiempo y no avanzamos. En lugar de enfocarme a decir, bueno, mi 90% sobre qué lo quiero enfocar. Lo quiero enfocar en evaluar resultados, lo quiero enfocar en entender circunstancias que no puedo entender, en hacer preguntas puntuales para poder clarificar la parte del problema y tratar de resolverlo antes posible. ¿Cómo manejo a ese 90% para poder hacerlo funcional? Entonces, aquí es donde nos podemos dar cuenta que podemos todavía optimizar más tiempo sobre el ejercicio. Ok, hasta este momento, ¿tienen alguna duda o pregunta? Ok, bueno, vamos a continuar con la presentación y vamos al siguiente de los puntos.
Vamos a esta parte que es muy importante en la parte de la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque esto es lo que más nos arrebata tiempo, lo que más nos hace ser improductivos, lo que menos nos ayuda para poder resolver circunstancias en nuestras organizaciones. En la parte, por ejemplo, del taller tenemos algo muy padre, que es la parte, hacemos un ejercicio con Legos. En esta parte es donde lo aplicamos y ponemos en práctica todos los detractores que tenemos en la productividad. Y ese juego de Legos precisamente es trabajar toda una dinámica en una organización, pero la base y el fundamento es el tiempo. Entonces, cuando hablamos a la parte de identificar primero estos detractores del tiempo, pues bueno, es saber que en la productividad del uso del tiempo efectivo, pues consideramos que hay condiciones que afectan nuestra administración, los cuales los consideramos enemigos y afectadoras de manera negativa. Hay dos aspectos, externos e internos. En la parte de los externos tenemos situaciones como redes sociales, el uso de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera. La parte, por ejemplo, de gestión de actividades no personales, donde, por ejemplo, nos ponemos a hacer cosas que no van en relación o no tienen nada que ver con nuestro trabajo, como por ejemplo estar organizando tandas, estar haciendo mandados, estar yendo por un café y quedarme platicando ahí. En la parte de reuniones ineficientes, pues bueno, cuando tenemos reuniones sin objetivo, sin tiempo efectivo, sin puntos clave. Y en la parte de los final tenemos la parte de los retrabajos y el tiempo extraordinario. Ahora, ¿cómo nos llegan a afectar estas partes que no podemos controlar? Bueno, primero que nada, cuando nos damos cuenta que hay factores que están ahí y que en algún momento nos restan tiempo, es aprender a buscar la gestión con todos los demás. Un ejemplo, si yo utilizo redes sociales y sé que las redes sociales me pueden quitar mucho tiempo viendo todo lo que los demás publican, entonces tengo que empezar a quitarlo de mis actividades regulares. Y en verdad, evalúen esta parte, hagan un análisis de cuántas horas le invierten a sus redes sociales o al uso de aplicaciones. Esto puntualmente en su periodo igual de descanso, en su periodo de trabajo o en su actividad personal. Voy a poner un ejemplo. Este, Podemos estar en una, por ejemplo, ahorita en este pequeño webinar y ahorita poder poner atención a la información o estar con mi teléfono en este momento viendo las redes sociales. Entonces, si estoy enfocado a la parte de redes sociales, seguramente me estoy perdiendo información importante que puedo estar aplicando o planificando en mi vida personal. Si me voy a la parte, por ejemplo, de descanso, ¿cuántas horas quito de sueño por estar con el teléfono en la noche cuando debería estar durmiendo? Mismo caso cuando estoy con en mis actividades personales, cuando estoy con mi pareja y a lo mejor en lugar de generar una conversación o una charla o estar conviviendo con mis hijos o jugando con ellos o corriendo con ellos, estoy en el teléfono básicamente viendo lo que todos los demás hacen y publican en las redes sociales. ¿Cuánto de esto nos pasa? La gestión de esas actividades no personales también nos restan muchísimo, porque esto es también parte de esa misma procrastinación, ¿no? Es cuando encontramos la excusa perfecta para fugar la parte del tiempo en cosas que no son tan relevantes. Últimamente se ha puesto muy de moda la parte de decir es que tener ocio y perder el tiempo no tiene nada de malo. En realidad sí, sí tiene mucho. ¿Por qué? Porque no estamos dándole objetivo, no estamos estructurando nuestro tiempo. Y tan importante es que si yo les preguntara en este momento, y voy a poner aquí una pequeña pausa porque me gustaría escuchar sus comentarios de quien me lo quiera comentar, ¿qué pasaría si yo les dijera que les quedan 24 horas de vida? ¿Qué harían en ese momento cuando les dan esa información? ¿Alguien que me quiera compartir? A ver, Julieta. Julieta, ¿te gustaría compartirnos?
No, creo que no está disponible. ¿Alguno de ustedes que les gustaría compartirme qué pasaría si les dijeran que tienen 24 horas, chicos? Ay, yo sí quiero, pero es que mi jefe estaba enfrente. Renunciaría y me iría a viajar. O sea, Ok. des- me gastaría el último peso. Y ya. Ok. Yo creo que es una actividad muy contundente. ¿Alguien más que les gustaría compartirnos? Yo aprovecharía el tiempo que me queda, pues, para estar con mi hijo y mi familia. Ujú. Si se fijan, entonces el hecho de tener tiempo tan valioso, tan importante, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a tratar de hacer lo mejor que podemos o las cosas que mayor valor tengan para nosotros. Entonces, en ese momento, ¿alguno de ustedes aplicaría el tiempo en básicamente no hacer nada o estar en la parte de decir, no, voy a estar con mi teléfono o voy a estar viendo lo que hacen en redes sociales o voy a estar haciendo mandados? Realmente enfocarían su tiempo en algo importante, en algo de valor para ustedes. Entonces, por eso es muy importante comprender que la parte del tiempo realmente sí tiene muchísimo valor. Ok, vamos a la otra parte, que es la parte de los detractores internos. Como les mencionaba, por ejemplo, tenemos la procrastinación. ¿Qué es esto? Para quienes no conozcan este término, es dejar las cosas para después, enfocarnos desviando el tiempo. Ahora, ¿cómo nos llega a ocurrir esto? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, el día de hoy tengo mi agenda, tengo mis metas establecidas y voy a empezar a realizar mis actividades? ¿Qué pasa si en ese momento digo, bueno, ya me voy a sentar en la computadora, voy a empezar a trabajar, pero cuando me siento digo, ¿sabes qué? Me hace falta mi taza de café. Déjame, voy por mi café, agarro mi teléfono y en lo que empiezo a preparármelo me pongo a ver Facebook y cuando menos acuerdo ya se me fue fácilmente 30 minutos viendo todas las publicaciones. Digo, bueno, ya, me voy a meter ahora sí a trabajar, pero ¿sabes qué? Siento que me dan ganas de ir al baño antes de empezar. Vas al baño, tomas el teléfono y ya se te va otra hora. Entonces, cuando regresas y dices, bueno, me voy a poner a organizar porque sí tengo que avanzar, empiezas a ver tus correos y en los correos te das cuenta que salieron algunas promociones de tal aplicación, vas y te metes a la aplicación y empiezas a ver las ofertas y cuando te pones a ver las ofertas ya se te pasó una hora. Entonces dices, bueno, híjole, ya no quiero perder más tiempo porque sí tengo muchas cosas que hacer y en eso te entra una llamada de un amigo tuyo y te pones a platicar otra hora más. Entonces, cuando menos acuerdas, ya se te fue la mitad del día y no hiciste absolutamente nada. Ahora, ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto? Y es aquí donde decimos, bueno, realmente mi tiempo es importante. Cuando yo me doy cuenta que no hago nada en ese inter de esas 4 horas, no hice absolutamente nada, entonces empiezo a sentirme mal, porque digo, es que no hice absolutamente nada de de mi día. Y así no la podemos pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta que esto se empieza a convertir en una circunstancia ya de ansiedad. Empezamos a estresarnos por el hecho de que no avanzamos, no cumplimos objetivos, no cerramos pendientes, retrasamos los proyectos, nuestro proceso productivo, nuestras evaluaciones empiezan a verse mermadas. Entonces, esta parte de la procrastinación es un gran enemigo cuando lo integramos también a todos estos aspectos externos. Vamos a la otra parte que es el perfeccionismo y la exageración al detalle. Si bien hay muchas actividades que ameritan precisión, también es importante entender cuáles no. ¿Por qué? Porque podemos enfrascarnos en tratar de dejar algo muy, muy, muy perfecto, pero la realidad es de que no lo requiere o no requiere tanta atención. Entonces, cuando nos vamos a esa exageración al detalle, a todas las circunstancias, empezamos a perder mucho tiempo. Y el problema no es el hecho de hacer nada más las cosas bien, sino también avanzar con lo que sigue, porque si no, después se empiezan a juntar las cosas y no avanzamos. La falta de orden y clasificación también es medular.
ya que si no tenemos una organización adecuada desde nuestro espacio de trabajo, nuestra agenda, nuestras actividades, entonces empezamos a perder tiempo en tratar de encontrar las cosas que no puedo encontrar porque no tengo orden en lo que hago. O si trato de buscar, por ejemplo, si digo, sabes que tengo que buscar tales correos porque necesitaba tal información o tales archivos porque necesito tal información, pero no tengo clasificación, no tengo orden en mis actividades, entonces se me puede ir 1 hora, 2 horas, 3 horas tratando de buscar información importante que no puedo encontrar porque no tuve clasificación ni orden. La resistencia al cambio, este es uno de los mayores detractores del tiempo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, y esto es muy común actualmente entre generaciones. A este momento convergen de 3 a 4 generaciones todavía, desde los baby boomers, que básicamente son contados con los dedos, tenemos los generación X, tenemos los millennials y tenemos los centennials. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene una directriz por parte de la organización y la generación, vamos a poner una generación X, dice, ¿sabes qué? No, esto yo lo sé hacer así, lo voy a hacer de esta manera porque así me resulta más rápido. Pero después te dice un millennial, ¿sabes qué? Vamos a utilizar tales sistemas para poder hacerlo más eficiente. Y te puede decir el Centennial, sabes que a mí me gustaría implementar algo nuevo que no tiene nada que ver con estos sistemas, que a lo mejor también pudiera facilitar. Si se fijan, son 3 pensamientos distintos. El problema no es que existe esa información o esos pensamientos, el problema es cuando no queremos integrarlos todos. Y es aquí donde decimos, por ejemplo, la generación X, sabes que no ni le muevas, o sea, ya funciona, déjalo así, échalo a jalar. Y el otro va a decir, bueno, es que no tomas en cuenta mi opinión, no me estás integrando, es que esto puede ser más accesible, podemos tener otras vías, podemos aprender más rápido. Entonces, entre estar luchando con esa resistencia, hacer las cosas de otra manera o adaptarnos a esos cambios, perdemos mucho tiempo. La mayoría de las organizaciones, cuando están en procesos de implementación o en desarrollo de gestiones de procesos o están en esa parte de capacitación para hacer esas implementaciones, pierden muchísimo tiempo porque no pueden avanzar porque no hay disponibilidad por parte de los colaboradores. Entonces, se pierde tiempo valioso. El siguiente de los puntos es el burnout. Básicamente, cuando las personas están sobresaturadas, cuando el tiempo ya lo rebasó, cuando las actividades ya los rebasaron, entonces en ese momento empezamos a perder noción realmente de lo que hacemos y empezamos a perder interés, nos empezamos a desmotivar y al final del día ya no nos da interés o ya no buscamos cómo resolver las circunstancias tanto en tiempo y forma. Esto básicamente ya es más consecuencia de las circunstancias que se presentaron en determinado momento. Los objetivos difusos o cambiantes es otro de los aspectos que también nos llega a afectar. ¿Por qué? Porque si no tenemos claridad hacia dónde va el barco, no sabemos cuáles son los objetivos que quiere la organización o los que requiere mi puesto o lo que requiero hacer puntualmente en mis actividades, sea personales o profesionales, puedo perder mucho tiempo tratando de comprenderlos y más aún si estos llegan a cambiar constantemente. Entonces, en ningún momento me voy a poder adaptar a ese cambio o no voy a poderme adaptar a los objetivos porque no sé claramente hacia dónde voy. Entonces, podemos perder muchísimo tiempo. Y finalmente, la parte, como mencionaba, ser multitask. Recordemos, como les mencionaba, que tratar de enfocar a hacer muchas cosas a la vez es perder el tiempo de forma proporcional en cada una de ellas y no avanzar rápido. Entonces nos empezamos a aburrir, nos empezamos a fastidiar de estar haciendo las actividades de una forma desorganizada porque queremos cumplir con varias cosas a la vez. Es como si yo les dijera, pónganse a cantar y pónganse a malabarear pelotas. En algún momento van a decir, sabes que no puedo hacer una cosa, puedo hacer la otra. Y aún así, si te dicen, sabes que y aparte vas a estar brincando la cuerda. Pues no, es muy difícil hacer eso. Entonces, empezar a hacer las cosas con organización nos debe de servir primero para decir, ok, voy uno por uno, avanzando y culminando las acciones que tengo que hacer. Esto favorece dos aspectos. Uno, que hagamos las cosas en tiempo
Y número 2, que tengamos un reconocimiento por haber cerrado cada una de ellas. Ojo, el reconocimiento me refiero a un reconocimiento personal, no un reconocimiento externo. Entonces, el tener cada vez más logros de forma personal o profesional nos ayuda a tener mayor valor sobre lo que estamos haciendo y obviamente nos hace tener un estado de bienestar. Ok, ¿hasta este momento tienen alguna duda o pregunta? Hay un par de preguntitas en el chat, Isra. Ah, sí, adelante. A ver, vamos a ver. A ver, voy a dejar de compartir, a ver si me deja abrir el chat. Ok, voy primero por la primera pregunta que nos hicieron de qué sucede en aquellas personas que laboramos 12 horas diarias. Bueno, esto nos lo pregunta Raúl. Raúl, puntualmente, ¿qué es lo que sucede? Como mencionaba, estructuramos tres partes, ¿no? La parte personal, la parte de descanso y la parte de trabajo. Si yo trabajo 12 horas, entonces estoy restando 4 horas, sea a descansar o sea mi vida personal. La pregunta no es tanto el hecho de decir, bueno, ¿qué sucede? Pues suceden varias cosas. Afecta primero en tus actividades personales porque empiezas a quitarle tiempo de calidad. Un ejemplo, si dices, sabes que, oye, voy a ir al juego de mi hijo, o voy a ir a las clases de mi hija, o voy a jugar con ellos puntualmente, y estas 12 horas me restan ese tiempo, entonces son 4 horas que voy a tener para mi vida personal. Ahora, si a eso le agregas el punto que es diario, estamos hablando de que tenemos ya una afectación no solamente en cuestión de tu trabajo, por el desgaste físico que se genera al realizar el trabajo. Número 2, estamos hablando la parte donde dejas de tener estas interacciones. Ahora, voy a integrarla con la segunda pregunta que hacen. ¿Cómo motivar y evitar caer en burnout? La respuesta va ligada. Sí, totalmente ligada. Uno, bueno, si nos vamos a la parte puntualmente laboral, digo, estamos incurriendo en varias circunstancias que no son las adecuadas por la Ley Federal de Trabajo que nos dice nada más, no más de 3 días, no más de 3 veces a la semana, la parte de integración de este tiempo extraordinario. Cuando rebasamos esto a toda la semana, uno ya también entramos en la afectación de lo que nos dice el control sobre jornada laboral dentro de la NOM 035 de CTPS. Entonces, ahí ya tenemos dos problemas que laboralmente pueden perjudicar no solamente al trabajador, sino también a la empresa por cuestión de una sanción. ¿Por qué? Porque deja de perder complemento. O sea, por ejemplo, empieza a haber interferencia entre la parte de vida y trabajo, empieza a haber parte en cuestión del control sobre el trabajo, empieza a haber problema con la parte de las jornadas de trabajo e incluso puede haber problemas con respecto a las cargas de trabajo, porque una persona que está trabajando 12 horas diarias de forma constante es algo que no debería de estar ocurriendo. O sea, no están balanceadas sus cargas de trabajo, no están balanceadas sus actividades específicamente, puede ser que no tenga directrices claras, etcétera, etcétera. Entonces, estas acciones como tal pueden llevar a la persona a caer en el burnout. En algún momento el cansancio va a rebasar por mucho a las personas y no solamente en la condición física o anímica, sino en la parte de los conflictos que le va a generar con su familia, consigo mismo, con las circunstancias que están fuera completamente del trabajo. Entonces, la persona va a estar, el factor es muy simple porque es muy similar a la depresión. De hecho, el burnout está ligado tanto a la ansiedad como a la depresión. Y la parte es que las personas ya no tienen motivación para estar ahí, están cansados constantemente, no operan de manera adecuada, no se pueden concentrar, ya no quieren estar haciendo la misma actividad, más ya no quieren ir a trabajar.
Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿cómo puedo salir del burnout? Hay dos vías. Una, renunciando y buscando otro trabajo que tenga más, que esté más alineado a respetar esos periodos de descanso. O número dos, empezar a poner límites en cuestión de tu estructura de trabajo. Porque voy a ser muy franco con esto. El tiempo, y esto lo digo incluso al final de este webinar, el tiempo es lo más importante. No va a existir poder humano que regrese el tiempo para jugar con tus hijos, para convivir con tu pareja, para hacer lo que más te gusta. Me gustó mucho el comentario que hizo Alejandra. Dice el hecho, yo renunciaría y viajaría. Ok, ¿por qué tendríamos que escuchar de alguien que nos diga, ya te vas a morir, te quedan 24 horas? ¿Por qué no empezar a hacer esos cambios? Ahora, salir del burnout significa retomar las riendas de tu calidad de vida, o sea, empezar a balancear esas 8 horas. Ahora, para esta parte, me gustaría que viéramos, por ejemplo, este ejemplo con la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower nos ayuda muchísimo precisamente para identificar estos espectros. ¿Cómo? Evaluando las cosas por su grado de urgencia y prioridad. Si nosotros somos capaces de poder darle una prioridad a nuestras acciones, entonces va a ser más fácil poder clasificar y llevarlas a cabo. Básicamente esta es la parte con la que cerramos este ejercicio, que es cómo poder identificar las acciones que son urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Por ejemplo, si yo digo, tengo acciones que son urgentes y son importantes, bueno, punto, las tengo que hacer sí o sí. O sea, tengo que priorizarlas sobre cualquier cosa. Y esto, aclaro, es en lo personal y es en lo profesional. Voy a la parte, por ejemplo, personal. Si estás en una condición de burnout y no te atiendes, en algún momento tu condición de salud se va a mermar tanto que puedes incluso caer en un problema serio en cuestión de salud. Y me refiero a que te dé un infarto, a que se descompensen tus niveles de glucosa, a que tengas problemas emocionales severos o que haigas en crisis de, por ejemplo, de ansiedad severos o depresión severa o depresión mayor. Em, entonces, si así como tengo urgencias a cumplir en mi trabajo, también tengo que entender que puedo tener urgencias en lo personal. Entonces, cuando estamos en la condición de que es urgente y es importante, punto, hay que hacerlo. Cuando tengo una circunstancia que es importante, pero no urgente, entonces tengo que decidir cuándo y cómo hacerlo, cuándo va a tener esa prioridad y cuándo hay que cumplir con ella. Si bien es importante, no urgente, puedo hacerla fuera de ese instante en el que urge que suceda, ¿sí? Entonces podemos planificarla. Cuando tenemos una acción que es urgente, pero no importante, entonces puedo delegarla, puedo asignársela a alguien más para que pueda realizar esa actividad y reducir la parte de mi carga de trabajo. Y si tengo una situación que no es ni importante ni es urgente, simplemente la quito de mi sistema. O sea, si veo que estoy haciendo algo que me está restando, pero no es urgente y no es importante, voy a poner ese ejemplo. El perder mucho tiempo en redes sociales, pues sé que lo único que va a hacer es generarme un cuello de botella donde las cosas se me van a empezar a juntar y se van a empezar a convertir las cosas que no eran urgentes, se van a convertir en urgentes e importantes, o las cosas que puedo tener como no importantes, pero son urgentes, convertirse en importantes y urgentes. Entonces se va generando un embudo del cual nunca terminamos. Entonces, estos ejercicios que vemos en la práctica nos ayuda muchísimo a poder evaluar las cosas que debemos de cambiar como parte de nuestras actividades diarias. Si bien, si nosotros no planificamos en esta agenda que hicimos como ejercicio, entonces estamos dejando de lado una vía para poder aprender o hacer las cosas de una forma más organizada. E incluso la parte para poder adaptarnos a decir, ok, mis actividades a este momento me están generando burnout o me están generando un cansancio excesivo, o no tengo tiempo suficiente para mí, o no tengo tiempo suficiente para mi familia, o no tengo tiempo suficiente para hacer ejercicio, o no tengo tiempo suficiente para descansar. Desde aquí tenemos que empezar a considerar estas vías, es utilizar estas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida.
Ahora, a este momento, no sé si tengan ustedes alguna duda o pregunta. Ok, si no hay más dudas, bueno, creo que están escribiendo. Algo que es importante, les digo, este webinar, como les digo, es mucha información. Tratamos básicamente de ver algunos puntos clave. Lo más importante es, se quedan con este ejercicio para poder trabajar la agenda. La agenda puede ayudarles muchísimo para poder estructurar las vías o la forma en la que pueden planificar. Hay, como les digo, por ejemplo, en nuestro curso o en el taller puntualmente, aprovechamos porque utilizamos muchas herramientas, estructuramos mucho nuestros tiempos, reducimos muchísimo cosas, cargas o situaciones que no están sirviendo a mejorar nuestras actividades de forma general. Ahora, todo esto es, esperamos que les haya servido la información. Esperamos que tengan a lo mejor un poquito más de claridad sobre algunos aspectos y pues bueno, de antemano pues no más me queda más que agradecerles también su tiempo y pues bueno, aquí comenta Coqui que fue muy claro la explicación. Es un gusto haberles podido explicar un poquito esta parte de la administración del tiempo. Pues, Israel, muchísimas gracias, primero que nada, por, como siempre, ¿verdad?, estarnos, pues, apoyando en estos temas que son súper importantes hoy en día y en temas de actualización. Muchísimas gracias a todos también por su participación, por otorgarnos este espacio, como siempre es un gusto. Y bueno, pues, como lo comenta Israel, ya nos conocen, ¿verdad?, algunos de ustedes, vamos a estar por ahí compartiéndoles el tema completo, ¿verdad?, del curso que vamos a estar otorgando por medio de TLT. Y bueno, ojalá y sería para nosotros muy, muy benéfico pues contar con su presencia. Pues muchísimas gracias y bueno, pues yo les agradezco este espacio. Nos vemos ahora sí como el canal de televisión, en el próximo tema. Vale, pues cuídense mucho, que tengan excelente día. Si te interesan estos temas, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de todos los cursos que tenemos preparados para ti.